Bueno, gente, abrazos, saludos, mordiscos, empujones a todos a la distancia. Qué bueno verlos. Y a los que me van a ver después, pues también qué bueno que se conecten y que estén con nosotros. Hoy vamos a continuar el tema sobre el espíritu de las aguas. Mm, yo le aconsejo que si usted padece el corazón, tiene un marcapaso, mejor no vea la clase, ¿verdad? Si usted padece de nervios, no vea esta clase. Este, Si usted está con el azúcar alta, no vea la clase. Si usted es diabético, no le aconsejo ver la clase. Ay, Dios. Ok, hoy nos vamos a meter un poquito más. Voy a retomar parte de la primera clase. Algunos me han pedido que si puedo hacer un repaso. Lo vamos a hacer porque todo me queda muy bien para poder entrar un poquito más en este tema que para mí, en cuanto a lo que es batalla espiritual, es un tema muy importante. Ah, es un tema que, en mi caso, eh, es el producto de muchos años, ¿verdad? De muchos años de investigación, experiencia de campo, un poco de revelación también, porque siempre hemos creído, ¿verdad?, hay tres fuentes básicas de conocimiento para nosotros: la escritura, la revelación y la historia. Y para mí, en muchísimas cosas, estas tres fuentes se dan la mano y no se contradicen. La historia, obviamente, pues hay que ver quién la cuenta, hay que saber interpretarla también. Y un tema como el de hoy, hay que entender que las mitologías, ¿ok? Las mitologías no siempre son mitologías, ¿ok? Hay realidades del mundo espiritual llevados a ese contexto de mitología. Obviamente hay muchas cosas que no, ¿verdad? Que son producto justamente de eso, del mito. Alguien las inventó, alguien distorsionó parte de la verdad y la metió ahí, etcétera. Pero hay una esencia en esto. Este, mi profesora de mitología, eh, yo no he conocido una persona más brillante que esa. Daba clases de mitología sin ver una sola nota, fechas, de todo, de todo. Y una vez yo le pregunté acerca de las triadas en la historia antigua, de las civilizaciones antiguas. Y ella me dijo, sí, hay un patrón en ese sentido. Y hay una deidad femenina, exactamente, me dijo ella. Ah, le digo, y obedecen a géneros. Entonces ella me dijo, sí, ya sé por dónde vas. Vos estás desde la perspectiva de la batalla espiritual. Bueno, entonces yo te voy a responder en ese contexto. Y me dejó frío, ¿va? Eh, y ella me dijo que la mitología en parte es mito y en parte es una realidad espiritual. Decía ella que había que tener una perspectiva muy fina para poder separar, ¿verdad? Sin involucrar elementos que no son parte de una realidad espiritual y dejar de lado cosas que realmente son importantes. Bueno, hoy vamos a aplicar un poquito de esto en lo que quiero compartirles. Si usted va empezando a la mitad o, ¿verdad?, apaga la cámara y se sale, yo lo voy a entender. Abra su mente y analice. Simplemente, como yo siempre digo, no se quede con lo que yo le digo, investíguelo, googléelo, ¿verdad? Ahora con la inteligencia artificial, pues, ¿verdad? Es una buena herramienta, nos ayuda. Ustedes no tienen idea de los pleitos que yo me he hecho con la inteligencia espiritual, porque siempre me quiere llevar a donde quiere ella, y yo no, yo tengo una línea, ¿verdad? Entonces me echo unos pleitos. Mi esposa se ríe conmigo cuando me oye peleando con ella. Dice que que yo no peleo con ella, con mi esposa, pero sí peleo con la inteligencia artificial. Pero bueno, entendemos
que bien utilizado es un recurso. Ah, por ahí está, Olguita. ¿Verdad, amor? Ay, porque es un buen recurso. Eh, pero como ella misma dice, la inteligencia artificial, ¿verdad? Lo dice, eh, hay que investigar, hay que analizar la información que ella da. Bueno, ok. Déjeme poner la presentación de PowerPoint. Tiene todavía tiempo de salirse si quiere, mientras pongo la presentación. Ok. Déjeme ver por dónde estaba. Aquí. Tohu Bobohu, que es el caos, al que se añaden la oscuridad, Hosheg, y la profundidad acuosa, Tehom. Todos se encuentran en Job, Salmos y varios de los profetas. Han estado dominadas por las entidades que están en enemistad contra Dios. Son controlados por los poderes que resisten el poder de Dios. Dios representa el orden, la luz, la vida, el amor y creación. La profundidad caótica representa el desorden, la oscuridad, la destrucción y la muerte. Con este comentario se plantea las dos caras de la moneda. ¿Ok? Por un lado, un Dios de orden, un Dios de propósito, un Dios de diseño, no solo un Dios de amor, sino también eh, un Dios que como un arquitecto construye, edifica, etcétera. Y por otro lado, el desorden, el caos, la perversión, la destrucción y la muerte. Es una constante, o ha sido una constante a través de la historia de la humanidad y aún antes de esto. Y el relato de Génesis nos lleva a plantearnos ese origen y a darle un poquito más de sentido y de fundamento a la batalla que estamos librando. No peleamos contra entidades que nacieron ayer o que empezaron ayer. Peleamos contra seres que tienen muchísimo tiempo de estar sobre el planeta Tierra y alrededores. Peleamos contra un sistema, peleamos contra el mal en su representación más amplia y profunda. Y la verdad es que necesitamos un conocimiento mucho más amplio, mucho más profundo, pero a la vez un conocimiento que nos permita enriquecer y fortalecer la dinámica, eh, la dinámica de campo, refiriéndome a la batalla espiritual en sí. Ok, ¿cuál es el origen de todo? El origen de todo es un origen caótico, por lo menos empezando en la narración bíblica. Lo que Génesis 1.1 nos habla es del Dios eterno y su creación. Pero el verso 2 nos cambia el panorama. Abruptamente en el relato hay un cambio, ¿ok? Y lo que estaba en orden, con propósito, direccionado, ahora cambia, entra en caos. El relato bíblico de Génesis 1 no solo describe la condición de lo creado fuera de su forma original, sino la intervención de fuerzas espirituales antagónicas al Eterno y su plan, que alteraron el orden y el diseño de lo creado. No existe para mí ningún argumento válido que tienda a explicar el por qué lo que Dios creó entró en caos. Para mí no es válido que me digan que Dios primero creó el caos para luego empezar a ordenar todo lo creado. No es válido para mí que me digan que simplemente es un proceso que ha vivido o que vivió la creación. Para mí es tan y tan claro que después de Dios crearlo todo, hubo una rebelión, hubo una revuelta
que alteró el estado, la condición y el diseño de lo que Dios creó. Ujú. Ahora, no truncó el propósito, porque el propósito del Eterno ha seguido adelante. Pero sí, lo que encontramos ahí en estas tres palabras, Tohu, Babohu y Hoshech, desorden, vacío y tinieblas, no solo es el producto de la rebelión de los seres espirituales antagónicos a Dios, sino que es una constante, no solo en la escritura como tal, en la historia como tal, sino en nuestra realidad cotidiana. El trabajo del enemigo es generar el desorden, es decir, alterar lo establecido por el Eterno, quebrantar ese orden, sacar, desviar del camino, generar un vacío, donde haya una ausencia de luz, donde haya ausencia de códigos proféticos, de códigos de gobierno, para poder sumergir en el error, es decir, la tiniebla, un estilo de vida contrario a la verdad. Si nosotros analizamos la dinámica nuestra y en nuestro entorno, todo tiende a esto. Todo tiende a alejarse de su diseño original. Todo entra en un tojú para pasar por un babojú y luego afirmarse en las tinieblas que es error. Entonces, pareciera ser, y según algunos estudiosos, que el capítulo 1 describe una creación y el capítulo 2 describe otra. A ver, la primera se proyecta a la segunda y la condiciona. De esto vamos a hablar más adelante. Pero si usted lee con cuidado, otros piensan totalmente diferente, hablan de una continuidad en el capítulo 1, el capítulo 2, 3 y 4. Ok, está bien. Pero yo, Carlos Soto, cuando yo leo Génesis 1 y luego paso al Génesis 2 a partir del verso 4, pareciera ser, y lo voy a plantear así, pareciera ser como que hay dos creaciones, o dos etapas, o dos tiempos en la creación. Eso se lo dejo ahí para que lo estudie, lo analice, y luego, como este estudio es largo, vamos a retomar este punto y le voy a plantear mi posición con más detalles para que usted tenga una base, ¿verdad? Ok, entonces, si a primeras yo entiendo o acepto que son dos creaciones, es claro entonces a concluir que ya existía había vida antes del relato del huerto del Edén. Podríamos analizarlo a partir de Adán y Eva. Se supone, según nos enseñaron en la escuela dominical, que Adán y Eva fueron los primeros seres o los primeros humanos sobre la tierra. Pero luego ellos tienen dos hijos. Uno mata al otro. ¿Ok? No hay mujeres hasta ese momento. Caín es desterrado por el Eterno y es enviado a la tierra de Nod. Y dice el relato bíblico que en la tierra de Nod, no en la tierra Eretz, no en la tierra Adamá, sino en la tierra de Nod, encuentra una mujer. Eh, no sé si se casó con ella, lo cierto es que tuvieron un hijo. Y entonces aparece Caín ahora en la tierra Eretz y dice el relato bíblico que construye una ciudad. Y a la ciudad le pone el nombre de su hijo. Entonces, ahí me surgen a mí 450.000.5 preguntas. Y una de ellas es, ¿en qué momento la tierra se pobló?
¿En qué momento? Según dicen algunos, Adán y Eva, que tuvieron más hijos, entonces le permitió a una de las hijas de ellos casarse con su hermano Caín y tener un hijo. A mí esa parte me cuesta manejar y de hecho no es lo que comparto. Si usted comparte esa posición, perfecto, yo lo respeto. Pero para mí, este relato del tema de Caín me confirma que habían otros seres antes de Adán y Eva sobre sobre esta dimensión. Es decir, existía vida antes del huerto del Edén. Otra de las pruebas es que la serpiente, es decir, el caído, Jailel, como se quiera llamarle, otros dicen que es Samael, ¿ok? Estuvo ahí, ok. El origen acuífero del caos nos lleva a entender que el tema de las aguas es vital en la escritura y en la batalla espiritual. El relato bíblico, entonces, nos plantea una tierra en desorden, una tierra bajo el vacío y una tierra en tinieblas. Y dice que las aguas la cubrían y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, aquel caos primigenio fue generado por seres que estuvieron antes de Adán y de Eva, que se rebelaron contra el Eterno y provocaron que lo que Dios había establecido bajo ciertas características fuera alterado. Esto nos plantea entonces que el caos primigenio se da en un contexto acuífero. Entonces, la historia, la Torá y la revelación se unen para llevarnos a un entendimiento más claro de este tema. Vamos a caminar un poquito por la historia, mencionar algunos pasajes de la Torá y luego yo le voy a hablar un poquito de mi revelación al respecto. Entonces, tenemos la tierra entró en desorden, entró en vacío y la oscuridad, las tinieblas la rodeaban. Y dice el relato que el Espíritu de Dios, y esto es vital, se movía sobre la faz del abismo, sobre la faz del abismo. Dice otra versión, y había oscuridad sobre la faz del abismo. La palabra abismo es tejón, y tejón es el océano primigenio. ¿Ok? Entonces, cuando la escritura habla de abismo, está hablando de un océano. No está hablando de un hueco, que eso es lo que nos dieron a entender. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre aquella oscuridad, sobre aquel abismo, es decir, el tejón. Entonces, nuestro relato inicia con una rebelión, caos y una dimensión acuífera. Bajo oscuridad. Esta primera creación entra en caos por causa de la rebelión dentro de una dimensión acuífera. ¿Ok? ¿Cuál era la condición? Tohu, babohu. De tal manera que este caos fue creado. Y hay tres seres, según la escritura y según la historia, que figuran en este caos. En este caos. Uno es Rahab, ¿ok? Y no la mujer aquella de Jericó, Leviatán y Tiamat, Tiamat, que es una deidad femenina, que en la opinión de Carlos Soto
el hijo mayor de Zaira Masei, bendita sea su memoria, mi madre, Tiamat es Lilith. Y deme tiempo, téngame paciencia y le voy a ir desarrollando poco a poco esto. Y yo le voy a explicar por qué creo que Tiamat es Lilith. Todas estas son deidades acuáticas del caos, es decir, son reconocidas como deidades acuíferas o acuáticas con este nombre, del caos. ¿Ok? Pero la palabra Hosheh, que se ha traducido como tiniebla, como oscuridad, nos da una pauta muy interesante, porque también significa algo sombrío, algo tenebroso, pero también algo adverso. Quiere decir entonces que la creación estaba bajo tinieblas, bajo algo sombrío, algo tenebroso, pero no solo tenebroso y sombrío, sino que bajo adversidad. Eso lo cubría todo. El elemento de adversidad está ahí presente. En el relato bíblico dice la escritura que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Acto seguido, el Eterno envía su luz. Algunas traducciones dicen que el Eterno creó la luz. No, Él no creó la luz. Ya la luz estaba. Él es luz. La palabra es luz. Yeshua es luz. La luz ya estaba. Lo que vemos es la intervención de la luz. Y una de las mejores traducciones sería extendió la luz y separó. ¿Y separó qué? Las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y separó con la luz las tinieblas. Entonces tenemos dos cosas aquí. El Eterno extiende la luz. Y la luz entonces, como vimos la clase anterior, establece vadal, es decir, separa. Y la palabra vadal significa dividir, separar, según sustancia. La luz entonces tiene la capacidad de identificar la sustancia de y separar lo que es del eterno y lo que no es del eterno, lo que es de la luz y lo que es de la oscuridad. Pero en el relato hay algo más. Separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. ¿Ok? Y establece el día y la noche. Pero antes del día y la noche tenemos que analizar algo. Si nosotros leemos así textualmente, sobre todo si es Reina Valera, la traducción, donde dice, y separó la luz de las tinieblas, aquí surge una gran pregunta. ¿Cuándo la luz y las tinieblas estuvieron juntas? La respuesta es nunca. Porque si hay luz, no hay tiniebla, y si hay tiniebla, no hay luz. Lo que estamos viendo aquí entonces es un proceso de desplazamiento y de separación. Las tinieblas en nuestras vidas no desaparecen o no desaparecieron cuando vino Yeshua, pero sí hay un proceso de desplazamiento. Las tinieblas van desplazando
La luz va desplazando las tinieblas, la revelación, el conocimiento, el entendimiento, etcétera. Va modificando patrones de pensamiento, de conducta, etcétera. Él va generando esa transformación. Bueno, en ese origen, lo que vemos es la palabra luz desplazando tinieblas, identificando esencia, sustancia, ADN y colocando lo que es de arriba, arriba, y lo que es de abajo, abajo. Es decir, lo que es de la luz arriba y lo que es de la oscuridad abajo. La expresión aguas de arriba viene del hebreo al. Vea esto. Esa palabra al se traduce como en contra, sobre. ¿En contra de qué? Ya vimos entonces que en el inicio había adversidad. La adversidad es consecuencia de un conflicto. Y aquí nos está planteando que al separar el Dabar del Eterno, la luz, al separar el día, digo la luz, de las tinieblas, Badal, separar según esencia, según sustancia, según ADN, la palabra al plantea en contra y sobre. Es decir, las aguas de arriba están en contra y a la vez sobre la oscuridad y las aguas de abajo. En la construcción gramatical nos confirma y reafirma que aquel océano primigenio y el caos que se generó ahí no es parte del proceso de creación, es la consecuencia de la rebelión de aquellos seres que no estuvieron de acuerdo con el gobierno del Eterno. Y los principales, ya le mencioné los nombres. Entonces el Eterno establece luz y le llama día, que en hebreo yom. Entonces, el contexto lo que me está sugiriendo es que el Eterno define el gobierno de arriba y establece un juicio sobre los rebeldes. ¿Por qué? Los pone aparte. Y ya vamos a llegar ahí. La palabra o la expresión agua de abajo, que es la palabra tajat en hebreo, tajat, aguas de abajo. ¿Cuál es la condición de agua de las aguas de abajo? Oscuridad. Oscuridad se le llama noche y la palabra noche es la palabra layil. Y layil tiene una implicación de adversidad. Otra vez entonces aparece la palabra, o bueno, hacemos referencia al tema de la adversidad. Pero layil está relacionado no etimológicamente, no lingüísticamente, con la palabra laila, que es noche, con la palabra lul, esto es hebreo, que significa espiral, con la palabra luluá, que significa lazo, y con la palabra lilith, que significa nocturna o de la oscuridad. Entonces, no está hablando de oscuridad, ay, mira, llegó la noche. No, está hablando de una esencia de maldad que tiene representatividad. Y el texto nos dice que la representatividad es de Lilith o la ejerce Lilith. ¿Vamos bien, Ani?
Entonces, cuando nos hablan de las aguas de arriba, nos hablan de una dimensión, la dimensión de arriba. Tiene que ver con el gobierno de Yeshua. Perdón, me brinqué algo aquí que es importantísimo. La palabra al está relacionada con el alto o el que es muy alto, de donde viene la palabra Elión, el más alto, el que está por encima de todo. Entonces, las aguas de arriba están relacionadas con aquel que está por encima de todo. Y las aguas de abajo están representadas por una entidad llamada Lilith. Entonces tenemos dos dimensiones, la dimensión de arriba, la dimensión de abajo. Dimensiones. Si usted se queda en el agua, se perdió. Hay una dimensionalidad establecida ahí. Entonces el Eterno separa las aguas de arriba, las aguas de abajo y establece el raquía. ¿Qué es el raquía? El firmamento, el cielo que usted y yo vemos. Y entonces en el proceso le llamó a lo de arriba Shamayim, cielos. Y como ya hemos visto, son siete cielos. Y la escritura dice que el Eterno se ocultó y enrolló los cielos como un pergamino y se ocultó y estableció siete cielos con características muy particulares. Y si usted no ha visto esta enseñanza, la puede encontrar ahí en YouTube, en mi canal. Siete cielos con características muy particulares. Y el más conocido es el tercer cielo, donde fue llevado Pablo. Y algunos dicen es que solo hay tres cielos porque Pablo fue llevado al tercer cielo. Sí, que haya sido llevado al tercer cielo no quiere decir que hayan solo tres. En la escritura, en el hebreo, aparecen los nombres de los siete cielos y sus características. Ujú, Uno de ellos es este nuestro, el ujú. Raquía. El tercer cielo es donde está Jailel, porque Apocalipsis 9 dice que peleó Miguel contra Jailel, contra Satanás, y no se halló mal lugar para él y fue arrojado a tierra. Los creyentes que mueren en Yeshua y con Yeshua van al tercer cielo a esperar la resurrección. Ok, ¿qué hizo el Eterno? Se ocultó. Por eso el libro de Hebreos, cuando habla de Yeshua y habla de su sacerdocio, dice que Él es el que traspasó los cielos, el que abrió camino para que nosotros podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Él traspasó los cielos. Ninguno de los cielos lo pudo retener. Y dice que nadie ha subido arriba, sino solo Ujú. Yeshua. Y nadie ha visto al Padre, sino Solo solo Yeshua. Yeshua. Es decir, por encima del séptimo cielo está el trono del Eterno, no en el tercero. Ujú, Y solo Yeshua lo ha subido allá, porque de allá Él descendió. ujú, Pero entonces tenemos la dimensión de abajo. Usted le puede llamar inframundo si quiere, pero es más extenso que el inframundo. Tiene que ver con siete tierras. Así le fue llamado. Le llamó tierras o las tierras de abajo o los reinos más bajos, que incluye el cosmos. En la dimensión de arriba, después del Raquía, hay seis cielos y siete tierras abajo o reinos. El tentador le dijo a Yeshua, lo llevó a un monte y le enseñó los reinos. Carlos Soto cree que lo llevó a la tierra de Nod y ahí le enseñó los reinos. Esto es mío, yo firmo al pie de la página. Esto lo digo yo, no la escritura. Pero lo cierto es que cuando lo lleva ahí, le ofrece los reinos, no de la tierra. Usa la palabra cosmos. O sea, no solo es esta tierra que usted y yo vemos, no solo es ese espacio que usted ve cuando levantamos la vista. Estamos hablando
de una dimensión mucho mayor que esa. Ok, entonces, el océano primigenio está relacionado con oscuridad, tinieblas, no en el sentido de ausencia de luz solamente, sino en el sentido de oposición, de adversidad. La palabra usada para noche, como ya vimos, es la yil, y también podría referirse a un adversario, creador de la adversidad o del caos primigenio en el tejón. En la cosmología mesopotámica, el caos original está asociado a las aguas primordiales. Y hay dos seres que aparecen en la cosmología mesopotámica, Apsu y Tiamat. Según ellos, Tiamat es la deidad acuática del caos. Así le llaman, la deidad acuática del caos, junto con Leviatán y Raab. Y Apsu representa las aguas dulces y subterráneas. Es mi pensar, de acuerdo a la definición de rangos y géneros, que Lilith y Tiamat son la misma deidad, igual juntamente con Astarte, Asera, Ishtar, todas estas deidades femeninas, ¿ok? Que ya vamos a ver que se reconocen como la reina del cielo, pero para allá vamos. Aun cuando Lilith en culturas antiguas está relacionada con el aire, el desierto, y es llamada la madre de los demonios, creo que en ese origen acuífero ella estaba como una de las deidades principales. Las culturas antiguas nos pincelan la verdad. Las culturas antiguas la han percibido y adorado de diferentes formas y le han dado nombres diferentes a la deidad femenina. Se le ha asociado con la noche, a Lilith, con matar niños y sobre todo con sexo, pero es más que eso. Después del caos primigenio, se convirtió en la diosa del aire, la reina madre, la madre tierra, la reina del cielo, la madre de los seres reptiles, así se le conoce también, el espíritu del bosque, como la abuela Sauce en Pocahontas, la reina del mar y de las aguas, etcétera. También se le reconoce en algunas ramas del ocultismo como la madre de los vampiros. ¿Ok? Y saliéndonos del, del, del mito vulgar del vampiro, ¿verdad? El que muerde la yugular y se alimenta de sangre. Tiene que ver con energía. Ok. En culturas antiguas se le conoce como Lil, y Lil tiene que ver con viento, con soplo y con aire. Entonces, es importante que nosotros entendamos que estas deidades acuíferas, estas deidades que fueron atrapadas, como dijimos la clase pasada, en una cárcel acuífera, en una dimensión acuífera, estas deidades emergieron de las aguas a la tierra. Y aquí es donde Adán y Eva juegan un papel o han jugado un papel importantísimo. Porque la mayordomía que a ellos les fue entregada estaba relacionada con un pacto con el Eterno y con un pacto con lo creado, con la creación. Al perder no solo su condición de pureza por transgredir la Torá, sino al perder su autoridad de gobierno, le permitió al enemigo tomar lugar.
y empezar a emerger de las aguas a la tierra. Y poco a poco, según el diseño original que nos narra Deuteronomio 32:18 en la versión original, dice que el eterno Dios dividió la tierra y la repartió a sus hijos, entendiendo que no está hablando del pueblo de Israel, sino que está hablando de deidades. En aquel momento, seres que estaban bajo su autoridad y subordinados a él. Quiere decir que hay un diseño original de la tierra, hay una división que el Eterno hizo. Y yo entiendo que esa división, en términos espirituales, todavía prevalece, todavía está. Que no es la división de tierras, ni países, ni continentes. Hay una división espiritual, física y estratégica, como un patrón que siguieron, por ejemplo, los hijos de la Torre de Babel. Cuando la torre se da la división, el Eterno desciende y los esparcen, lo que ellos hacen es seguir el patrón y se ubicaron en las parcelas de tierra según el diseño que el Eterno estableció. Esto lo he mencionado en otras ocasiones. Cuando Moisés va a celebrar tabernáculos, el Eterno le dice a Moisés, haz un sacrificio por cada una de las 70 naciones conocidas. Esas 70 naciones fueron pobladas por los hijos de Adán. ¿Ok? Pero también ese mismo diseño fue incorporado por aquellos que salieron de la Torre de Babel y se establecieron ahí. El Eterno le dice a Moisés, haz un sacrificio por esas 70 naciones, que no tiene que ver con las naciones que hoy tenemos. ¿Me sigue? El trabajo del enemigo de generar el desorden, el vacío y tinieblas siguió y él estableció su sistema en el planeta Tierra. Altares, sillas de poder, sacerdotes, etcétera. Lo que ustedes y yo conocemos. Ahora, según creencias antiguas, el agua subterránea era fuente de conocimiento oculto. Por eso, las nacientes de las aguas son consagradas. Donde ha habido nacientes de aguas, normalmente el enemigo ha establecido portales. Donde hay cruces de líneas ley y hay fuentes telúricas, el enemigo ha abierto portales o ha usurpado los portales que naturalmente se abren ahí. ¿Ok? Entonces, por muchos años el Eterno nos ha ido guiando. Y bueno, la semana pasada hicimos un trabajo aquí en Costa Rica. El Eterno nos pidió, subiendo a las montañas de una de nuestras provincias. La experiencia fue muy interesante. Este, justamente para proclamar sobre las aguas nacientes allá arriba. Y esto en relación a la convocatoria que tendremos ahora en abril. Por muchos años el Eterno nos ha ido guiando a tomar fuentes de aguas, nacientes de aguas, etcétera. Ok, ahora vamos a ver algunos conceptos antiguos. Según textos antiguos, el agua es, ponga cuidado a esto, el origen del cosmos, la matriz del caos, pero también lugar de fuerzas prehumanas. ¿Ok? Estoy haciendo referencia a los conceptos que se manejan en textos antiguos. Estos textos hablan del origen del cosmos, acuífero, también de la matriz del caos, y ya lo mencionamos, pero también el lugar de fuerzas prehumanas. También habla de lo informe.
es decir, sin forma o fuera de diseño. Lo anterior al orden, tohu. Lo indomable, lo espiritual, no domesticado. O sea, son conceptos que se han manejado. Hay textos antiguos que hablan de esto, civilizaciones que creyeron esto, culturas que creyeron esto, que coinciden, concuerdan con el relato bíblico. Ok, ahora vamos a hablar un poquito sobre el Tejón y Tiamnat, porque estas dos palabras, Tejón y Tiamnat, comparten la misma raíz en el idioma hebreo. Entonces, en el relato escritural, vemos al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo de Dios, incubando sobre la faz del abismo. ¿Ok? Es una de las palabras que se usa, moviéndose o incubando sobre la faz del abismo. Como ya vimos, la palabra abismo es tejom en hebreo. Esta palabra está relacionada lingüísticamente con la palabra Tiamat, la deidad femenina del caos primigenio. Así es como la representa, ¿verdad? Las culturas antiguas. Por tanto, el agua es el dominio previo de la segunda creación. Las aguas de abajo es más que agua, es gobierno y dimensión. Antes de la intervención del Eterno, la primera creación era una dimensión acuífera, como ya lo vimos. Era la dimensión del desorden espiritual. El mundo semita, en el mundo semita, Leviatán es el señor de las aguas y Lilith pasa a ser un espíritu terrestre y del aire en esa transición. ¿Ok? Y como ya vimos, al emerger, establece su sistema sobre la tierra, al emerger de las aguas a la tierra. En ese proceso, Lilith empieza a definir cultura y culto. Yo creo que no hay necesidad de ahondar en eso porque es claro, ¿verdad? Las civilizaciones antiguas, las culturas antiguas, adoraban tres deidades, una triada, ¿ok? De ahí viene el concepto de Trinidad. Y dentro de esos está Lilith. Lilith es la encargada de lo que tiene que ver con el falso culto, con el falso sacerdocio. Es la enemiga de los profetas. Es la que genera el falso profetismo. Es la que generó y alimenta el sistema religioso. Entonces, Lilith es más que un tema sexual, es más que la que mata niños, etcétera. Tiene que ver con la influencia sobre un sistema llamado el sistema religioso. Los ritos, los altares, los sacrificios, etcétera, fueron establecidos por ella. Leviatán es presentado como el monstruo del caos marino. En Isaías 27 se nos presenta a Leviatán derrotado por el Eterno, lo cual nos habla de una batalla ya librada. ¿Ok? Una batalla ya librada. ¿Cuándo se libró? Ahí, entre el verso 1 y el verso 2 de Génesis 1. El Eterno los envía, al dividir, al separar las aguas de arriba, las aguas de abajo, las aguas de abajo se convierten en una cárcel, en una dimensión acuífera, ¿ok? Y luego entonces empieza todo el proceso hasta nuestros días y hasta el final que nos habla del escenario de un juicio. Y eso lo he hablado en otras ocasiones. Según la tradición apocalíptica judía, el abismo se convierte en una prisión. Ejemplo, los demonios del Gadareno le dicen a Yeshua, no nos envíes al abismo, es decir, al tejón. Lucas 8:31. El relato bíblico dice que el endemoniado de Gadara va al encuentro de Yeshua, lo cual nos plantea que esa persona todavía tenía uso de su voluntad, pero tiene
una legión, alrededor de 2000 demonios. Pero el espíritu principal habla y le dice a Yeshua, uno, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Mm? Y dos, le ruega diciéndole que no los envía al abismo. Es decir, ¿por qué tanto temor? Porque la expresión tiene la connotación de temor. ¿Temor de qué? De ir al abismo. ¿Por qué? Porque el abismo es una prisión. ¿Por qué? Porque a quien falla se le castiga. Porque el imperio de la muerte opera bajo intimidación, bajo temor, o se alimenta de odio, de rencor, de resentimientos, etcétera. La envidia y la vanidad son elementos fundamentales en ese contexto. Entonces los demonios le dicen a Yeshua, no nos envíes al abismo. Y le piden tres, que le permita entrar en los cerdos. El Señor permite que entre en los cerdos para darle una lección a quién, a los samaritanos que estaban ahí, a la gente de la casa de Efraín. Ok. Según textos antiguos, la expresión agua profunda tenía que ver y tiene que ver con dominio de fuerzas caídas. ¿Ok? Cuando Yeshua camina sobre las aguas y Pedro le dice a Yeshua, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro, bajo el conocimiento, bajo este conocimiento, entiende que el dominio, que el imperio de la muerte, que el Seol está ahí en las profundidades del agua, que hay una deidad que se llama Behemoth, que se mueve en las aguas, que es el mismo Leviatán, o posiblemente Raab. Los espíritus que estuvieron a cargo de ese caos primigenio, que estuvieron en el Tejó, que luego fueron aprisionados. Pedro le dice, si eres tú, ¿por qué? Porque podía ser Behemoth, claro que sí. Y ellos lo tenían bien claro. Pero solo Yeshua podía hacerlo caminar sobre el agua. Y eso fue lo que sucedió. Y justamente ahí está el punto de por qué Pedro empieza a hundirse. Porque Pedro, entendiendo todo esto, él sabe que el tema no es caminar sobre el agua. Es que él está sobre el imperio de la muerte. Él está sobre aquello que está debajo, que tiene que ver con las aguas de abajo, que tiene que ver con un gobierno, que tiene que ver con el dominio de las fuerzas de los caídos. Pedro entiende el tema. Lo que se plantea en el relato es que Pedro no cree que él tenga esa autoridad sobre todo aquello y empieza a dudar y por ende comienza a hundirse. Entonces, el abismo o tejón nos es planteado como una prisión. En relación al abismo, sigue siendo una prisión o un lugar donde los demonios y espíritus inmundos están, los caídos. En Apocalipsis se habla del pozo del abismo y los espíritus que salen de ahí. Este en ocasiones tiene salidas a ríos, a ciénagas, a cavernas, a ríos subterráneos, lagos, convirtiéndolos en espejos cósmicos y portales. En un inicio, lo que estaba en las aguas primigenias fue emergiendo para influir sobre el hombre y plantear el antagonismo hacia el eterno y los herederos legales de lo creado. Es decir, el tema de adversidad sigue presente. Entonces, cuando hablamos de la batalla contra los espíritus de las aguas, no es irse a meter al primer charco que se encuentre y reprender. Hay lugares que son que comunican las partes bajas, las aguas de abajo, con la superficie. Hay ríos, hay lagos, hay cavernas, hay lugares que por discernimiento usted puede y por dirección del Eterno, por supuesto, pueden ser identificados.
y de acuerdo a la estrategia que, que el Eterno de cerrados o quebrantadas las bases del fundamento del funcionamiento, la anulación de la operación desde ese lugar. Pero es bajo guianza del Eterno. ¿Por qué? Porque nosotros somos los herederos legales de lo creado y la creación responde a nuestra autoridad. Ok, un ejemplo de esto lo tenemos con el proceso del pueblo de Israel en Egipto. Póngale cuidado a esto. Las deidades egipcias en su mayoría eran deidades relacionadas con las aguas. El Nilo era una vía por la cual transitaba Ra, el dios Ra. Por eso Moisés, al venir por el Nilo, en una canasta de juncos, se consideró o fue considerado como un regalo de Ra. O sea, a todas luces, ya desde esa edad temprana, había una diferencia entre un egipcio y un hebreo. Pero por ser la fecha que era, por estar la hija de Faraón en un baño ritual en el Nilo y venir el niño en una canasta de juncos, y juncos era el nombre original del Mar Rojo. Ella toma el niño y se lo lleva a Faraón. Consideran que es un regalo de Ra. ¿Ok? La primera plaga fue sobre el agua. Se convirtió en sangre. Un juicio por la sangre derramada en sacrificios rituales. Fue lo primero. El agua se convirtió en sangre. Hay un juicio de parte del Eterno sobre las aguas de Egipto. Ahora, luego de que el pueblo pasa el Mar Rojo, es decir, el Mar de los Juncos, las aguas se cierran sobre el ejército egipcio. ¿Ok? El vientre de Isis, el mar, las aguas, se cierra sobre ellos. Esto es importantísimo, porque vean, el Eterno da la orden de salir de Egipto. Matan el cordero y el Eterno les dice, este será el primero de los meses. Ahí celebran el primer Pesaj como un anuncio de la llegada del cordero de Yeshua. Inmediatamente después de eso, ellos salen. Se da la muerte de los primogénitos y ellos salen. Cuando llegan frente al mar de los juncos, el mar rojo, los egipcios están detrás de ellos y el Eterno levanta una columna de fuego para impedir que los egipcios, Faraón y los nefilim que los acompañaban, los alcanzaran. Moshe golpea las aguas con su vara y el mar rojo se separa en dos y ellos descienden. Oiga bien, descienden para luego ascender al otro lado. Es decir, Israel baja a las aguas, aun cuando no se mojaron, pero es simbólico, es símbolo del bautismo, es símbolo del bautismo y cruzan al otro lado. ¿Ok? El mar rojo, según textos ugaríticos, fue el lugar donde Lilith huyó, donde Lilith se escondió después de no estar de acuerdo con Adán, después de vivir con Adán. Se escondió ahí. El mar rojo era vital en el culto al dios Sol, presidido por Isis,
que es la misma deidad femenina, que es la misma Lilith, la misma Astarte, etcétera. Ese mar rojo representaba el vientre de Lilith. Era una representación de aquel océano primigenio, donde las deidades caídas pactaron. ¿Me va siguiendo? Al cruzar el pueblo de Israel por en medio de, separando aguas de un lado y aguas del otro lado, como un simbolismo de lo que sucedió en el Génesis, el pueblo de Israel estaba rompiendo con el pacto antiguo, primigenio, con el vientre de Lilith, la madre de los demonios y la madre de la generación de los hijos de la serpiente, que ha buscado mezclar la simiente de la mujer. Ahora ahí en esas aguas se rompe ese pacto. Sí, esto no te lo van a decir en ningún seminario. Vea, el rito del sol, el culto a la deidad femenina, al nacer un niño, se le bautizaba sobre una representación de una concha de mar. Esto simbolizaba a la diosa Ishtar, a la diosa de las aguas, representaba su vientre. Aquel océano primigenio representaba el vientre de Lilith. Esa concha era símbolo, esa concha de mar era símbolo del vientre de ella. Planteaba que lo que salió de las aguas, estado primigenio, vuelve a las aguas y a su esencia genética, la de Lilith. Por eso el enemigo busca y se ensaña con la mujer. Porque si Lilith sabe que si marca a una mujer, marcará a una generación. Lilith sabe que si logra generar mezcla, y esa mezcla pasa a las siguientes generaciones, va a poder perpetuar su culto. El culto, que en origen se llama el rito del sol. El culto a la deidad femenina. El culto a la reina del cielo. Entonces Yeshua dice, el que no nace del agua, bautismo, y del espíritu, revelación de Yeshua, y del nuevo nacimiento espiritual, no entra al reino de. Entonces, el traslado, como dice Pablo, de la potestad de las tinieblas, y un vientre acuífero, al reino de su Padre, se da a partir del sacrificio de Yeshua. Es lo que representa ese Pesaj. Es cortar, romper con ese pacto ancestral que nos ha vinculado a un vientre y a una genética por la mezcla que Lilith ha hecho. Entonces, el bautismo, entre otras cosas, ratifica públicamente el pacto con el Eterno y rompe el vínculo ancestral con el vientre primigenio de Lilith. Vamos a quedar aquí. Hay todo un simbolismo que no puede dejarse de lado ni verlo, pero esto nos ayuda, por lo menos a mí. El Señor, a través de esto, me permite ver cuán, cuán profundo y cuán extraordinario fue lo que Yeshua hizo por nosotros. Me conmueve saber las condiciones en las que yo le pertenecía a las tinieblas y cómo Yeshua rompió eso. Como un acto de obediencia, el bautismo rompe con ese vientre primigenio.
Cómo el bautismo católico de niños es reafirmar el pacto con Lilith, porque originalmente se hacía en una concha, en una representación de una concha. El bautisterio que se conoce era una concha. El bautismo de Yeshua nos redime, ¿entiende? Los bautistas dicen que el que no se bautiza no es salvo. Tal vez yo no comparto en su totalidad eso, pero sí comparto la importancia y la relevancia, perdón, de ese bautismo. Me desliga de ese origen y me liga mucho más a Yeshua, a las aguas de arriba. Dentro de 15 días vamos a hablar un poquito más de esto. Vamos a entrar un poquito más en el tema egipcio y las aguas. Vamos a hablar un poquito de los sumerios y el rito del agua para tener más elementos, más argumentos históricos. Y luego vamos a analizar a y a Leviatán en el contexto del libro de Job. ¿Y qué nos dice la historia acerca de estos dos personajes que junto con Lilith forman esa triada? Y luego entonces entraremos en un tema más práctico y más de acción, más de terreno en relación a, ¿verdad? Cómo tomar lugares, de dónde hay aguas, etcétera. Ok, mi gente, quedamos aquí y continuamos en 15 días. Nadie se me ha desmayado, todos también, sí, todos. Presión bien, sí. Anonadados, mejor. Ok, le repito, le reitero, le subrayo y le recalco. Analícelo, investigue, sobre todo, vaya a la escritura, analice. No le di muchos textos, después le voy a dar más. La clase anterior le había dado algunos, pero analícelo, medítelo y permita que el Espíritu de Dios le revele esto. Porque mucho de lo que nos enseñaron o no era del todo cierto o estaba distorsionado o muy alejado de la verdad. Lo cierto es que la teología nos encapsuló. La teología tradicional nos encapsuló y nos dio papilla y nunca nos dejó ir más allá. Pero hoy estamos, como yo he dicho, pasando esa línea con mucho cuidado, con mucho respeto, sin violentar nada, pero sí muy abiertos a lo que el Eterno pueda traernos. Entonces, analice, órelo, póngalo delante del Eterno y que el Eterno confirme para que nosotros podamos entender mejor, profundizar mucho más en las consecuencias del sacrificio de Yeshua y su beneficio para nuestra vida. Pero también, por otro lado, como herramientas y armas en esta batalla que estamos librando. Amén. Las aguas son vitales. Luego vamos a analizar por qué Elías mandó a ponerle agua al sacrificio, a abrir una zanja y llenarla. Primero 4 baldes de agua, después otros 4 y después otros 4. ¿Por qué no 12 de un solo? No, fueron 3 tiempos de 4. ¿Ok? Ujú. Los amo y nos vemos en la próxima. Los bendigo. Amén.